Tienes que ser muy cuidadoso. Sí. También acompaña. Uy, oye, eso es Creo que suena como una cascada. eso es. Bueno, mira por allá. ¡Wow! Logramos. Increíble. Te mandé el programa. ¡Qué suerte! Mira eso. Por fortuna podemos acabar aquí la pesca. Cebolla, principal buen trasero. Ahora tenemos que ver en dónde poner el Lo vimos un poco. para ver qué- Sí, porque obviamente va a llover. Hay que ver qué tan lejos del agua deberíamos estar. ¿Qué te parece si revisamos justo allá arriba? Sí, allá. Sí. Tenemos por el río. Sí, estas rocas me preocupan un poco. Es muy fácil torcerse el tobillo. Yo soy más de el tiempo de soltarte el rostro. Es mejor llevarlo con calma, sobre todo cuando el camino será tan largo. Oye, te están pensando en especial. Muy resbaladito. ¿Qué te parece por ahí? ¿Nada? No, no sé muchachos si me están escuchando, pero entonces, en un minuto empiezo con la clase, pues activo la grabación y bueno, esperar a que luego entonces los demás se puedan ver la grabación, no hay problema. Ah, bueno, y obviamente la clase va a ser combinada, pues voy a entrar yo primero y posteriormente entraría David a continuar porque lo que nos falta a nosotros es relativamente poco. Yo creo que a lo mucho máximo media hora. Bueno, si es alguien que de pronto me escriba o me diga si están viendo la diapositiva en este momento y también si me están escuchando. Listo, muchas gracias. Voy a empezar por aquí entonces la grabación. Bueno, pues era continuar con lo que quedó pues de la clase pasada, que obviamente fue sin querer queriendo, por aquí se fue la energía y bueno, hasta ahí me toqué listo porque no tenía ni el cargador, la batería del computador bien, ni la del celular, entonces nada, era más barato que cualquiera. Entonces, bueno, entonces creo yo que en la clase pasada quedamos en ese punto donde estábamos hablando de los depósitos que eran asociados, de donde se encuentra pues el azufre como tal, pero si no está ahí me dicen que yo me retrocedo, pero creo que fue ahí en el punto donde quedamos. Entonces voy a empezar por aquí a grabar. Es que sí, grabar. Ya no me está dejando grabar o alguien activó la grabación de uno, creo cierto que no. A ver, no me sale la opción de empezar a grabar. A ver, compartir en este momento para ver si me deja ver las opciones. Grabar y transcribir. Ahora sí. Listo, ahora sí está empezando la grabación. Entonces, muy buenas tardes, muchachos. Como les comenté hace un momento, vamos a continuar con
lo que quedó pendiente pues de la clase pasada. Voy aquí a compartir, a lo mucho entonces va a ser aproximadamente una media hora, creo yo. Entonces, bueno, antes que nada, pues les pregunto si tienen alguna duda de lo que estábamos viendo en la clase pasada, sino para empezar pues aquí a trabajar pues, sobre lo que teníamos ese día. Bueno, entonces, si pues, de pronto tienen alguna duda, continuaremos por acá. Nosotros estábamos pues, en lo anterior, que era en esa parte pues, del ciclo del azufre. Entonces, bueno, pues ahí digamos que sí, pues como toda la explicación como tal. Dentro de ello, pues el azufre en general, digamos que van a haber diversas partes donde se van a encontrar. En un principio, pues en esa, digamos que lo más normal que nosotros lo podemos ver es en las rocas y en los sedimentos, que de hecho pues es una de las cosas que, digamos, ustedes tuvieron que haber llevado en un principio para el laboratorio de la columna aminográfica, que es ese sedimento pues que fue hecho suplementado adicionalmente con una fuente pues orgánica de azufre. Y en estos sitios va a estar en forma, digamos, en este caso, como sulfato de calcio o yeso, o como ese mineral que les mencionaba yo a ustedes en la clase pasada, que es la pirita, que es en este caso una asociación entre el hierro y el azufre, que eso es lo que yo les decía que también, digamos, que es conocido como el oro de los bobos, pues, quedó mal escrito. Uy, bueno, digamos que estoy escribiendo bobo aquí, no me quedó bien ahí ahí quedé yo como el bobo. Pero bueno, otro sitio donde también se puede encontrar, digamos, en gran abundancia, pues es en los océanos directamente en forma de sulfatos. Y adicionalmente, pues va a haber una parte del azufre que va más influenciada por, digamos que la actividad humana, que se encuentra en forma de como dióxido de azufre. ¿Por qué? Pues porque se va a través de esa combustión de esos compuestos, pues que son compuestos fósiles, pues, ¿cierto? Que generalmente nosotros todos los días lo estamos consumiendo, obviamente, por ejemplo, en el caso de la manera en cómo nos transportamos pues, en los vehículos. A no ser obviamente que sea bicicleta, pues cierto, ya es, y sería otro, digamos que otro cantar. Bueno, ahora, dentro de ello, pues, ustedes acuerdan que yo les mencionaba que casi siempre todo lo que era en términos del ciclo del azufre eran conversiones del sulfuro de hidrógeno o el H2S a sulfatos. Ese sulfuro de hidrógeno, generalmente dependiendo del pH, va a estar en forma de un gas volátil. Y digamos que va a haber dos maneras de cómo se produce. En un principio, pues, no sé si ustedes y digamos que han llegado a ir algunos de ustedes a lo que es un termal, que casi siempre hay un olor como medio, como a podrido, pues por decirlo así. ¿Lo desconocen o no han tenido la oportunidad de ir a algún termal, por ejemplo, los que quedan en, no sé, en Santa Rosa de Cabal, por decirlo así? No, profe, Ninguno. no. Bueno, de pronto algún día tienen la oportunidad de pegarse el paseíto, o sea, no es, digamos que tan lejos, por ahí, vale, 4 o 5 horas de aquí a Santa Rosa de Cabal. Y es una zona, digamos que un sitio donde hay una especie de producción de esa agua que es calientísima, que viene por esa parte de la actividad volcánica, que va asociada muy a esa parte, porque también están cerca pues, al Nevado del Ruiz, que de hecho también hay unos termales más cerca todavía al Nevado del Ruiz. Y ahí se produce en gran cantidad, digamos que este gas que es el sulfuro de hidrógeno. Y adicionalmente nosotros lo podemos encontrar pues por la transformación que los microorganismos también hacen de él, que en este caso es esa conversión de esos sulfatos que directamente, ¿por quiénes son los que hacen esto?
digamos que los reductores de sulfato, que es algo que habíamos hablado pues en la clase pasada, y que lo convierten en esa forma de H2S o sulfuro de hidrógeno. Y como les mencionaba ahorita, pues dependiendo del pH, va a estar, digamos que en varias maneras, pues en forma química, pues básicamente. A pH menor de 7 como H2S, y ese es un gas volátil. Cuando el pH está superior, va a estar en forma de HS- o S2-, que ya viene siendo un compuesto, son compuestos ya no volátiles como tal. Todos estos tres también son determinados como sulfuros, ¿cierto? O sea, todos tienen la misma, digamos que, denominación. Y que cuando se da esa combinación con hierro es que se forma ese, digamos, como una especie de mineral insoluble, que puede ser o en forma de pirita, como lo mencionaba ahorita, o en forma, por ejemplo, en este caso de pirrotita. ¿Qué pasa con ello? Que cuando se da esa reacción del azufre y el hierro, termina siendo una manera pues de como de control o de eliminación de alguna otra manera pues de este elemento pues en el ambiente, ¿cierto? Termina siendo como dice aquí en esta palabra, destoxificado en la naturaleza. Ese tipo de reacciones es, digamos, una particularidad que también se lo mencionaba anterior en la clase pasada, es la razón por la cual se presentan, digamos, que esos precipitados negros. Probablemente ustedes lo vayan a ver en sus columnas de Winogradsky, pero estoy casi seguro que ustedes ya lo han visto en algunos de los compuestos, perdón, de los medios de cultivo que llegaron a utilizar, por ejemplo, en el caso de la serie bioquímica, como les mostraba la clase pasada, con el medio del Kliger, pero también lo debieron haber visto en un medio, como es en el caso del SIM. ¿Se acuerdan de este medio también? ¿O no lo recuerdan? Que obviamente aquí está pues básicamente como los posibles resultados. Sí, profe. Listo, ustedes saben, digamos que en ese medio hay, digamos, tres pruebas que uno está determinando, que de hecho, pues por la misma sigla de sulfuro, indol, motilidad. Digamos que por el lado del sulfuro, pues digamos que hay una reacción combinada, por decirlo así. Como está compuesto por varios elementos, pues varios, digamos, tipos de sales y etcétera, en el caso de esta, sulfato de hierro, y en el caso del tiosulfato, estos dos compuestos reaccionan en el caso pues, de que se esté desdoblando esto. Si ustedes no recuerdan, esta es una molécula que se desdobla en H2S y en sulfatos. Se desdobla en esos dos. Este H2S es el que viene a reaccionar con esta sal de hierro, con el sulfato de hierro. Cuando empiezan a hacer esa reacción, lo que se constituye digamos que se forma es el sulfuro ferroso. ¿Cierto? Entonces, esa es la razón por la cual ustedes ven este tipo de precipitado negro, y que probablemente entonces en la columna de Vinogradsk que ustedes también lo estarán viendo, y digamos que van a dar razones de pronto de que también hay una buena cantidad de la formación de las chozas, y adicionalmente que en su muestra o en su lodo tienen pues presencia también de hierro para poder generarse pues digamos que ese precipitado. Como ustedes se dan cuenta, entonces, y que yo también les he mencionado ya en clase, se dan cuenta que este tipo de medios de cultivo que ustedes usan para algo que termina siendo muy asociado a la parte del humano, o la parte clínica, termina siendo algo transversal dentro de lo que es digamos que la parte ambiental, porque esto viene algo asociado o extraído de algo como esto que es el ciclo del azufre, y ahí da uno, digamos que razones del por qué también para ustedes es importante de pronto ir reconociendo los fundamentos de algunos de estos medios de cultivo a través de una clase como esta, que en teoría pareciera que fuera muy ambiental, pero no necesariamente todo completamente va a ser por un lado, sino que también van a haber cosas que se van a prestar para otro tipo de áreas que terminan siendo, por decirlo así, como tipo transversales dentro de lo que es microbiología. ¿Alguna de ustedes, muchachos? No, profe. ¿Sí se acuerdan por qué se forma este cosito rosado? ¿O no acuerdan de ese?
Eso es una pregunta pues salida obviamente del tema, y no como para que lo recordaran. Ninguno. ¿Me acuerdan de ese detalle? Eso es una reacción que es digamos, la presencia, de hecho, de la segunda letra de la sigla. Esta es la formación del indol. Y uno lo hace con digamos que lo revela con algo que ustedes le tienen que echar al medio de cultivo, que aquí en este caso se ve como transparente. Es el reactivo de Coax. ¿Sí se acuerdan de ese? Sí, profe. Claro, entonces cuando usted le echan ese reactivo, la reacción cuando está en la presencia pues, del indol, que eso tiene que ver con la ruta pues, del triptofano, esa formación esa formación pues como rosadita, ese anillo rosado que se ve pues en el medio de cultivo, entonces ahí dice, digamos que lo tomarían como indol positivo, mientras que estos dos son indol negativo, pero por ejemplo en el caso de sí positivo para la formación de sulfuro. Ya la motilidad, pues que el otro que se mida ahí, pues obviamente dependerá de cada microorganismo y se verá pues en el medio de cultivo como a base pues de su crecimiento en él, porque recuerden que este de hecho es un agar semisólido. Entonces, bueno, ahí les dejo el datico pues como medio de recorderis pues en el asunto. Ahora vamos a entrar con una especie de medio repaso con algo pues de un poco más de donde se involucran más los microorganismos, que es algo que llamamos los grupos funcionales. Y eso es asociado también a un laboratorio que ustedes estarán haciendo, pues si no tenemos más bloqueos pues, por las asambleas y eso, creo yo que por ahí en unos 15 días, 2, 3 semanas estaríamos montando el laboratorio pues, de interacciones microbianas, por lo menos con el primer grupo, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí digamos que este tema va asociado a eso y que tiene pues también esa parte de interacción donde los microorganismos tienen pues acción allí. Generalmente pues esto es también medio a manera de repaso, ¿cierto? Nosotros a partir digamos que eso era, de hecho, de los casi que los principales conceptos que empezamos a hablar, es que a partir de un individuo que se empieza a reproducir, pues, ¿qué me va a formar? Pues, digamos que esto es básico. Se me va generando una población, ¿cierto? Población digamos que de estos microorganismos que vienen de este que está solito. Una bacteria o una especie, pues, como tal. ¿Qué pasa con las diferentes poblaciones que tienen, digamos, una actividad o están cumpliendo una función similar, ¿cierto? Eso es lo que determinaríamos como un grupo funcional. Y ahorita, pues, de hecho, pues, miramos el concepto un poco más detallado. ¿Qué pasa con todas esas poblaciones que están ahí haciendo, digamos que su trabajo? También pueden ir interactuando entre ellas. ¿Y qué lleva a eso? A formar una comunidad. Esto termina siendo también repaso de esos conceptos que vimos creo que en la primera o segunda clase que han estado conmigo. ¿Qué pasa posteriormente con esas comunidades de microorganismos que también van a tener de alguna otra manera una interacción con los macroorganismos, así como lo ven acá? Aquí tenemos, por decirlo así, como una comunidad de microorganismos y que van a interactuar con otros organismos, ya digamos que pongámoslo que son unos organismos superiores o los macroorganismos. ¿Qué hace, digamos, el compendio de estos dos? Me forma algo que nosotros reconocemos como la biosfera. Ahora, teniendo en cuenta esa biosfera, que es esa, digamos que lo comprenden todos esos organismos que están ahí interactuando, todos los organismos vivos, van a depender, o en general vamos a depender de la transformación de la materia orgánica, ¿cierto? Esa materia orgánica, ¿quiénes, digamos, son los llamados a hacerla, pues ahí, unos microorganismos particulares que tienen unas capacidades? Esos microorganismos, de nuevo, son los que nosotros podemos determinar como grupos funcionales y tienen, digamos, como dos puntos de vista. Pueden ser determinados como esa parte de indicadores biológicos que me estarían hablando, pues, como de esa salud en el ambiente donde estén y adicionalmente, pues, ¿cuál es su función, digamos, final de ellos? Es poner los nutrientes disponibles
para que los otros organismos que están asociados a esa cadena alimenticia puedan seguir su proceso pues, de crecimiento y de ciclaje, obviamente, pues, en este caso, pues, nutricional. Ahora, cuando vemos el concepto como tal de grupo funcional, se los voy a leer y aquí se los explico en esta representación que hay. Dice, está asociado a esas poblaciones que toman parte en la transformación de los nutrientes en el suelo. Ahí no hay, digamos, nada particular, ¿cierto? Son microorganismos que están haciendo una función, en este caso la transformación de los nutrientes en el suelo. La particularidad viene aquí, donde una misma población puede participar en diferentes etapas, pero también puede estar en diferentes ciclos. ¿A qué se refiere esto? Que hay microorganismos que tienen, digamos, una capacidad metabólica más desarrollada, por decirlo así, que otros. Es decir, pueden ser capaces de consumir esta fuente de carbono, pero esta otra también, y también pueden ser capaces de consumir esta fuente de nitrógeno y esta otra también, y así van, digamos, participando en toda esta parte del ciclaje. Y aquí vemos una representación de ello. Tenemos en un principio estas primeras tres poblaciones. Estas tres poblaciones de microorganismos son capaces de producir enzimas, ¿cierto? Enzimas como cuáles, en este caso las celulasas, que van digamos que a consumir las que son capaces de degradar, que son capaces de producir la celulasa. Pues directamente me están dando a entender que son capaces de degradar la celulosa. Si tienen esa capacidad de producir esta enzima, directamente entran al grupo funcional de los celulolíticos, por lo mismo, porque están degradando la celulosa, ¿cierto? ¿Y eso en qué afecta? Directamente está involucrado en el ciclo del carbono. ¿Vamos bien hasta ahí o repito algo de esa parte? Bueno, asumo que estamos bien entonces. ¿Qué pasa cuando miramos de nuevo ya no las primeras tres poblaciones, sino las últimas tres? Es decir, desde la 3 hasta la 5. Aquí hay otros, digamos que otra capacidad metabólica distinta. Son estos microorganismos que son capaces de producir esta enzima que son las proteasas. ¿Qué me da a entender con ello? Que son capaces de degradar proteínas. Si degradan proteínas, directamente se convierten en los grupos, digamos, funcionales asociados a la parte de grupos proteolíticos. Si son capaces de degradar entonces esas proteínas, directamente están haciendo una acción tanto en el ciclo del carbono como en el ciclo del nitrógeno. Entonces, aquí es donde estamos hablando de que pueden participar en diferentes, digamos que, ciclos. En este caso, las tres primeras en el ciclo del carbono y en el otro, en el caso del ciclo del nitrógeno, estarían las últimas tres. Pero hay una, digamos que una población particular, en este caso, la población 3 puede estar en diferentes etapas y en diferentes ciclos. ¿A qué me refiero con diferentes etapas? Que como es capaz de producir celulasas, también digamos que degradan toda celulosa, participa en esta parte del ciclo del carbono. Pero al producir también proteasas, participa directamente en el ciclo del nitrógeno, pues, y por esta vía también obviamente con respecto a ese ciclo del carbono. Entonces, ahí digamos que se asocia todo esa imagen a estas, digamos, estas tres líneas de información que hay. Entonces, son poblaciones que transforman los, digamos que en este caso los nutrientes que están en el suelo, donde una misma población, en este caso la población 3 puede participar en diferentes etapas y también en diferentes ciclos. Ahí queda claro. Todo eso depende de su metabolismo, obviamente, ¿cierto? ¿Alguna pregunta ahí, muchachos? No, profe. Listo, lo veo muy complicado para repetir alguna cosa. Bueno, entonces No, por el continuemos. momento. Ujú. Listo, muchas gracias. Entonces, digamos que asociado a esa parte de los grupos funcionales de los celulolíticos, pues ya como se los había mencionado, ellos digamos que son capaces de degradar celulosa.
cuando uno va a hacer un medio de cultivo y sabemos que tiene que utilizar diferentes tipos de fuentes, aquí directamente utilizamos una fuente de carbono. Específicamente, la fuente de carbono es directamente la celulosa, no se va a agregar ni sacarosa, ni glucosa, ni ninguna otra fuente de carbono común que uno usa en un medio pues, de cultivo. Cuando uno inocula en el medio es transparente, ustedes lo van a ver cuando lo tengan pues, en el laboratorio. Lo tiene uno que revelar para poder observar si el microorganismo que está creciendo sí tiene esa capacidad de degradar celulosa. ¿Y con qué lo revela? Uno lo puede revelar con dos tipos de compuestos, o con rojo Congo o con Lugol. Ustedes han llegado a utilizar el Lugol o mejor dicho, han crecido microorganismos en lo que es el agar almidón. Les ha tocado de pronto de casualidad cuando vieron microgeneral o en alguna de las otras materias, pues. Ninguno, le ha tocado, no se acuerdan. Generalmente, cuando uno utiliza ese agar almidón, lo que hace es que también revela para saber si el microorganismo es productor de amilasas. ¿Qué hace uno ahí? Utiliza, pues para eso, utiliza el Lugol. El Lugol reacciona con el almidón y el medio de cultivo se vuelve como con un color oscuro, o sea, casi como negro. En el caso de los celulolíticos, el medio donde hay celulosa, el medio se pone como con un café, así como lo estamos viendo, por ejemplo, en esta zona, que aquí le hago el circulito. Esta zona tiene un café y obviamente por el resto también. En donde se forman los halos más como transparentosos es donde está el crecimiento de los microorganismos que uno asocia a los microorganismos celulolíticos. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, uno ahí directamente, a partir de un proceso de diluciones seriadas y siembra de algunas pues, de ellas, en este caso era una dilución de a la -4, puede uno contar diferentes tipos digamos, no diferentes tipos, el total de microorganismos celulolíticos. ¿Por qué? Por la formación de los halitos transparentes en el medio de cultivo. Algo así es lo que en teoría ustedes deberían ver el día que estemos haciendo el laboratorio. Obviamente ahí yo no sé qué es, ¿cierto? Yo no puedo decir eso es una bacteria gram positiva, una bacteria gram negativa, es un bacillus, es un coco, bueno, cualquiera de las digamos que tipos de morfologías, pero por lo menos sí puedo saber que cómo está, digamos, en condiciones de microorganismos que están asociados a esta parte del ciclo de nutrientes a partir de la celulosa y directamente, pues, que viene, en este caso, pues, de las plantas. Eso es un proceso que no solamente lo hacen las bacterias, también tienen capacidad algunos hongos de hacerlo, así como ven en este caso el medio de contraste ya con revelación de rojo Congo. Aquí fue sembrado un tricoderma y se ve más o menos el alito como transparentoso, por decirlo así, casi que equidistante al crecimiento del hongo. Esto me da indicación de que está haciendo, digamos, con esa capacidad de degradar celulosa. Entonces se dan cuenta que pueden ser, y como lo dice acá, hongos, pues en este caso actinobacterias, y bacterias también de otras especies, pues que son capaces de llevar a cabo pues este tipo de proceso. Ahora, dentro del ciclo del carbono, pues nosotros sabemos que, como se los mencionaba yo a ustedes, el depósito más grande estaban en esa parte de los sedimentos y la tierra, pero hay una parte, digamos, importante que es ese carbono orgánico, que el principal, digamos, que aportante o donde se encuentra en mayor medida es en las plantas. Y en las plantas, pues directamente va a estar en esos residuos. Y esos residuos, pues van a estar, digamos, que constituidos por diversas, pongámosle, estructuras o moléculas. En este caso puede estar o por celulosa, por hemicelulosa, lignina y también proteínas. ¿Qué pasa con ello? Que aquí los microorganismos tienen una funcionalidad importante, pues pueden venir a utilizar estas fuentes como su fuente de energía y de carbono y por ende, obviamente estarían detrás de esa parte del ciclaje pues, de esos nutrientes. Ahora, vemos aquí el ciclo como tal pues, del carbono. Aquí, ¿qué estamos viendo? Lo que en algún momento estuvimos viendo en la clase del principio con el ciclo del carbono. En un principio, pues, digamos que hay algunos microorganismos que toman ese CO2, que con la ayuda, pues, obviamente, de la luz, se da la fotosíntesis
que generalmente pues lo pueden hacer microorganismos, o en este caso pues plantas, se construyen algunos de estos compuestos tipo pues energéticos, tipo glucosas, bueno, no la glucosa, bueno, aquí como lo menciona, celulosa, almidón, pues también directamente proteínas. ¿Qué va a pasar con esos organismos que también, digamos que se van a morir? ¿Cierto? Entonces empiezan los procesos de descomposición, donde empiezan a haber actividades, por ejemplo, en este caso, hidrolíticas, donde se empiezan a descomponer estos elementos y se van convirtiendo digamos que en elementos menos difíciles de asimilar, por decirlo así, como en este caso, como azúcares, como aminoácidos, etcétera. Y allí, ¿quiénes son los que tomarían, digamos, estos elementos? Pues ya los siguientes en la cadena alimenticia, ¿cierto? Que posteriormente, pues a través de su respiración, vuelven otra vez ese CO2 al ambiente. Entonces, aquí es donde se da, digamos, como esa parte de la incorporación, por ejemplo, de esos grupos funcionales asociados al carbón. ¿Por qué? Pues porque están haciendo la parte de la degradación, en este caso, de la celulosa, en este caso, el almidón y de las proteínas. Eso es, digamos que en donde se da esa participación importante de estos microorganismos para que posteriormente el ciclo siga avanzando y de nuevo se devuelva ese CO2 al ambiente. Entonces aquí se da un poquito pues más a profundidad de lo del ciclo de carbono que vimos en la clase, pues hace 2 clases creo yo que la estamos viendo. Ahora, dentro del ciclo de carbono hay 3 grupos funcionales como les estaba mencionando anteriormente. Están el grupo de los celulolíticos, el grupo de los amilolíticos y el grupo de los proteolíticos. El de los celulolíticos, pues ya lo hemos hablado, producen este tipo de enzimas, ¿cierto? En el de los amilolíticos, que es un agar que probablemente pues, veo que sí lo han empleado, son aquellos que son capaces de degradar el almidón pues, a través de este tipo de enzima, que son las amilasas, ¿cierto? Que siendo digamos que este compuesto una manera de almacenamiento pues, de energía en las plantas, pues se requiere digamos que este tipo de factores como esas enzimas para que se puedan degradar. Y eso obviamente pues es digamos que aportado por los microorganismos. Y en el caso de los proteolíticos, pues que ya se los había mencionado también anteriormente, pues tienen esa actividad tanto en un ciclo o en el otro, es a través de aquellos que tienen esa capacidad de producir o proteasas o peptidasas. Específicamente nosotros en el laboratorio vamos a trabajar con el de los celulolíticos y con el de los proteolíticos. En el caso de los proteolíticos, nosotros vamos a utilizar un agar que es en base a la proteína de la leche. Este básicamente es un TCA, que es triplicasa soya agar, más, pongámosle que eso hecho se hace con leche en polvo. Cuando usted hace esto, el medio queda como amarilloso, pero como blancuzco, pues, ¿cierto? No sé cómo ponerle a este color. Creo que el color lo pueden definir más fácil las mujeres que uno puede realmente, ¿no? Para los colores muy básico. ¿Qué pasa con ello? Como es un medio general, no solamente van a crecer cualquiera de los microorganismos que competitivamente tengan esa capacidad de crecer en una muestra que uno está hablando, sino que también empiezan a dar esa degradación de la leche. ¿Y cómo se va a observar? A través de una formación de esos halos como transparentes que estamos viendo en este caso en la imagen. Algo así también es lo que esperamos ver digamos que en las muestras que ustedes hayan llevado de ese suelo el día que estemos montando en el laboratorio. Digamos que así como se los mencionaba con el agar de los celulolíticos, en el caso de los proteolíticos yo también puedo hacer un conteo. ¿Conteo de quiénes? De cuáles de todos estos están formando los halos. Y vuelvo a la misma pregunta. Pueden haber diferentes tipos de especies, pero entonces aquí sabemos que hay dentro de esas especies, varios de ellos son capaces de hacer el proceso pues, de la degradación de la proteína que me indica que son capaces de producir en este caso las enzimas. Y ahí uno hace el conteo, en este caso era las 2 repeticiones, dilución -4, y lo que uno viene es a contar todos estos a los transparentes, los de aquí abajo, y hace toda la aplicación pues, de la fórmula que posteriormente también iremos a trabajar pues aquí en el curso pues y les explicaré un poquito más a fondo. ¿Alguna duda, muchachos?
Bueno, somos que no, ya igual después veremos esto también. Con respecto al ciclo del nitrógeno, pues sabemos que ese, digamos que es un elemento supremamente importante, pues porque nos va a ayudar a esa formación de esa biomasa, ¿cierto? Todos los organismos lo vamos a requerir, pero en términos de lo que es, digamos que ambientalmente, solamente hay un grupo de microorganismos que son capaces de tomar ese nitrógeno atmosférico, que son lo que ya les había mencionado en algún principio, que son las bacterias fijadoras, que hay dos versiones de ellas, de vida libre y que hacen también simbiosis con la planta. Por ende, digamos que en teoría, pues la mayoría estaríamos dependiendo pues, de ese proceso que se está dando de manera natural. Dentro de ello, pues en el grupo, de hecho en el en la parte del nitrógeno, van a haber dos grupos funcionales principales, el que les acabo de mencionar, fijadores de vida libre o simbióticos, y los otros son los amonificadores, que estos son los que son capaces de degradar ese nitrógeno orgánico y que me lo convierten en, digamos que en ion amonio. Estos dos grupos funcionales están basados en eso, en la formación, como lo pongo por acá, de amonio, ¿cierto? Entonces, digamos que ese es como la principal punto de encuentro entre el grupo funcional de los fijadores de nitrógeno y del grupo funcional de los amonificadores. Nosotros en el laboratorio vamos a tener, es un medio de cultivo que no es para microorganismos amonificadores, sino directamente para mirar fijación de nitrógeno. Ese medio tiene este nombre, es medio libre de nitrógeno de Burke. Aquí uno, en teoría, pues lo que hace es algo similar, diluciones, siembra y posteriormente va y cuenta algunas de las posibles colonias que crecen ahí. Hay una, digamos que una particularidad de los microorganismos que aparecen en este tipo de medio, es que crecen como medio transparentes. Por aquí le pongo un poquito el zoom. No sé si alcanzarán a ver algunos de esos punticos como blancuzcos. Todos esos, digamos que son ese crecimiento de posibles microorganismos fijadores de nitrógeno que habían en esa muestra que se procesó. ¿Cuál es el detalle? Muy parecido al anterior. Yo no sé cuáles, digamos, si esos son bacillus, si son, digamos que esos simbióticos tipo Rhizobius o del género específicamente Rhizobium, Rhizobium, o si son otros de vida libre como lo que es Azotobacter, Azospirillum, Belleringia. Hay varios tipos de grupos que lo hacen, pero por lo menos estoy dando cuenta de que hay, digamos, unas poblaciones ahí que son capaces de llevar a cabo el proceso pues, de fijación a través de un medio de cultivo pues, como este. Esto entonces, como saben, va a ser el medio de cultivo que ustedes van a emplear pues, ese día pues, en el laboratorio. Dentro de lo que es el ciclo pues, del nitrógeno, aquí es donde se da pues, como esa incorporación de algunos de estos dos grupos funcionales. ¿Cómo empieza o posiblemente cómo se puede dar el asunto? Pues hay unos microorganismos, ¿cierto? Que digamos que lo que producen o cuando se mueran van liberando cosas, en este caso pueden ser proteínas. ¿Qué pasa con las proteínas? Que aparecen microorganismos pues, que degradan ese tipo de proteínas a través de las enzimas que hablábamos ahora. ¿Eso que me va a liberar? Algunos aminoácidos, ¿cierto? Aquí en esos aminoácidos está ese nitrógeno orgánico, que aquí es donde se da la amonificación o también como se dice aquí, esa mineralización del nitrógeno. Que el fin último, ¿qué es? La elaboración o conversión hasta amonio. Y por otro lado, que son otro tipo de organismos que de pronto no tiene tanto en cuenta, que son los protozoos, hacen algo parecido. Ellos vienen y se empiezan a alimentar de bacterias, por decirlo así, o algunos de estos microorganismos involucrados. Y por lo mismo, por excreción o pues, a la final también por muerte, también hacen esa producción del amonio. Y por el otro lado está ese nitrógeno molecular, que está obviamente sabemos que está en mayor medida en la atmósfera. A través de ese proceso de fijación de nitrógeno, pues esos microorganismos que hacen el proceso elaboran ese amonio. Entonces, aquí en este punto específicamente, en esa parte de la mineralización o la amonificación, o en la parte de la fijación de nitrógeno, es donde se incorporan esos dos grupos funcionales de nitrógeno que les mencionaba anteriormente. ¿Vamos bien ahí, muchachos?
¿Alguna duda? ¿Algo para repetir? O que no, igual somos poquitos los que estamos ahí, apenas hay 9 personas. Bueno, 9 incluyéndome a mí, o sea, creo que son por ahí 8. Bueno, entonces continuaremos por aquí. Ahora, asociados a los grupos funcionales del ciclo del azufre. eh, de manera similar como con el nitrógeno, ¿cierto? Todos los organismos vamos a necesitar fuentes de azufre. Generalmente nosotros y todos los microorganismos lo asimilamos digamos que, en forma de sulfatos. ¿Para qué? Pues para la formación de algunos elementos importantes, por ejemplo, en el caso de esos aminoácidos que hacen parte pues, de esas proteínas que van directamente a la formación pues, también de la parte de la biomasa. ¿Qué pasa con los grupos funcionales, en este caso del azufre? Van enfocados ambos en la producción del H2S. Siendo esto, ¿cuál viene siendo, digamos, uno y que en la columna Winogradsky estaríamos también, digamos, como intentando observar? Es esta parte de los reductores de sulfato. Y por el otro lado, pues hay algunos de estos azufres que están pegados a esa, digamos que a esa materia orgánica, que ese sería el azufre orgánico, que a través de enzimas también hace lo mismo, liberar H2S. Entonces, por ende, ahí es donde están esos dos grupos funcionales. Los que vienen a hacer esa parte de mineralizar el azufre orgánico, que también la otra manera de llamarlo es la desulfurilación, y la parte de los reductores de sulfato, y es algo que estaríamos viendo pues completamente en una parte de la columna de Winogradsky. Ahora, aquí es donde está esa, digamos que, participación en el ciclo a partir de estos microorganismos. Como les mencionaba ahorita y en la clase anterior, siempre va a ser como una especie de transferencia de lo que son sulfatos a sulfuro de hidrógeno. Básicamente está por ahí. Esos sulfatos son consumidos o digamos que asimilados por los microorganismos, ¿cierto? De los que están por ahí haciendo pues sus funciones, por muerte o por excreciones, pues vuelve al mismo proceso, se liberan proteínas, tienen que haber microorganismos proteolíticos, de ahí se liberan algunos aminoácidos azufrados, que en el caso de los que están acá, y esos aminoácidos azufrados, pues, ¿quiénes son los que vienen a hacer ese, digamos que a convertirlos? Los que estábamos hablando ahorita, los mineralizadores del azufre orgánico o que lo hacen a través también de lo que les mencionaba anteriormente, el proceso de sulfurilación y que me lo convierten en H2S o sulfuro de hidrógeno. Y por el otro lado, pues esos sulfatos a través de los microorganismos de reductores de sulfato, pues me lo convierten en H2S. Digamos que aquí es un poco más fácil de ver el ciclo del azufre, cómo digamos que interactúan esos microorganismos, a diferencia de pronto como lo vimos en la clase pasada, que es un poquito más extenso. Siendo aquí, entonces, donde se incorporan esos dos grupos funcionales asociados al azufre, ¿cierto? Entonces, los reductores de sulfato, que me están tomando esta molécula, o los mineralizadores o los que hacen el proceso de desulfurilación, que me convierten digamos que azufre orgánico a H2S. Básicamente estaría pues ahí como esta parte. Vuelvo y repito, algunas acá muchachos lo están viendo complejo, un poco más fácil y entendible que lo anterior. No sé qué opinan los poquitos que vemos por estos lares. Porque tan penoso, muchachos. Profe, está bien, en el momento. Listo, pues va, continuemos, pues que ya en poco terminamos para que ahorita entre el profe ahí. Bueno, dentro de lo que es los grupos funcionales asociados al ciclo del fósforo, básicamente son dos, que también, mira, de alguna otra manera se los mencionaba en las clases anteriores. En un principio están los hongos micorrizales y los que son capaces de solubilizar fósforo. Aquí lo pongo como fósforo inorgánico o fosfato inorgánico, pero también hay una porción de los que degradan fósforo orgánico, como les mencionaba en la clase donde hablamos de esto, los que son capaces de degradar el fitato.
Este tipo de interacción entre lo que son los hongos micorrizales y estos que son capaces de poner el fósforo disponible hacen parte de una interacción muy, digamos que fundamental en el caso de la parte agrícola, pues cierto, porque son bastante importantes en la nutrición vegetal y son muy deseables en este caso para la producción como tal. ¿En qué se basa, digamos, en el caso pues, de estos solubilizadores que también se los mencionaba yo a ustedes en clase? A que estos solubilizadores pueden producir algunos ácidos. En este caso, yo les hablaba solamente de los ácidos orgánicos, pero también hay una capacidad de algunos de ellos de producir algunos ácidos inorgánicos, por ejemplo, tipo ácido nítrico o ay, se me fue el nombre, el H2SO4. Eso es ácido sulfúrico, ay que no, me estaba yendo ahí el asunto, ¿cierto? Entonces, es un proceso que es llevado a cabo pues por algunos de ellos. Lo que ustedes están viendo aquí, de hecho, es el medio que tiene fitato, ¿cierto? O sea, en este caso no hay un fósforo no disponible que me haga que se ponga el medio así como medio blancuzo, como se los mostraba en la clase pasada, sino que aquí estamos mirando era esa capacidad de algunos de ellos de degradar esa molécula, en este caso era el ácido fítico, que en últimas es el fitato, y asocia uno que si uno liberó esto de fósforo, los microorganismos que están creciendo allí, no sé si alcanzarán a ver ahí algunas de estas colonias, por aquí creo que se ven pues como dos, y por aquí hay otros poquitos, lo estarían asociando como que tienen esa capacidad de degradar entonces esa molécula. En el caso de lo que vayamos a ver en el laboratorio, ahorita pues les mostraré pues más o menos también cómo lo irán a ver. Como les mencionaba, esa parte del otro grupo funcional importante que son los hongos micorrizales, perdón, esta es la estructura, digamos, básica dentro de lo que se estaría viendo. Va a haber, digamos que una producción de varios tipos de estructuras. En este caso estarían las hifas, estas que son los esporangios. Van a haber otras estructuras que hacen como esta introducción en la parte de las células y esto se llaman los arbúsculos y posteriormente estas estructuras que son las vesículas. Todo esto lo puede uno observar. ¿Qué particularidad también tienen los hongos micorrizales? Es que forman unas esporas que son, digamos que relativamente grandes en contraste a otro tipo de hongos. Y digamos que las están viendo, de hecho, aquí en esta imagencita. Nosotros en el laboratorio podemos hacer un proceso que es para mirar, se llama la tinción de micorrizas. ¿Qué hace uno ahí? Básicamente es una decoloración de las raíces y con un colorante que es hecho a partir de fucsina, hace un contraste. En este caso lo que se tiñen son las hifas. Ustedes ven aquí en esta imagen de la derecha, es en el estereoscopio y esto que están viendo así como transparente, como medio tubular, son las raíces decoloradas. Y aquí ven una hifa más o menos haciendo esa parte de la colonización de la raíz. Cuando lo miramos al microscopio, esa es la imagen de la izquierda, aquí vemos algo similar, la hifa colonizando la raíz y adicionalmente la formación de la estructura que les acabo de mencionar. ¿Cuál era? Puesto que no me acuerdo. Tal vez la repito, la vesícula. O sea, la formación de las vesículas. Entonces, miren, digamos que uno en el laboratorio puede tener este tipo de posibilidades y adicionalmente uno también puede ver, digamos, como esas esporas hasta en el mismo estereoscopio. Algunas de ellas se introducen así, digamos, como en la parte interna de la raíz. De hecho, como se ve pronto en esta imagen, que algunas de estas seguramente son esporas de hongos micorrizales. En el estereoscopio uno las ve así como estas bolitas digamos que en este caso, en términos de la clasificación de los hongos micorrizales, hay diversos tipos, digamos que muchos tipos de esas esporas, como las veían acá, pues, de diferentes colores, cafés oscuras, hay algunas que son como rugositas, bueno, etcétera. Hay varias, digamos que bastante diversidad y eso es un factor de clasificación pues, para este tipo de microorganismos. Dentro de lo que era ese ciclo, nosotros pues, partimos de, digamos que ese fósforo que está insoluble, ¿cierto? Entonces, si está insoluble, no está disponible para ninguno.
¿Qué se requiere? Que haya, digamos, como la acción de algunos de estos microorganismos. ¿Cuáles? Los que son capaces de producir algún tipo de ácido. En este caso, los que hemos hablado todo el tiempo, los que producen ácidos orgánicos, o los que les mencionaba ahorita, por ejemplo, los que son capaces de producir ácido nítrico, o los otros que son los capaces de producir el ácido sulfúrico o el sulfuro de hidrógeno. ¿Qué pasa con este tipo de microorganismos? Que de hecho estos probablemente uno los pudiera, digamos que aislar de lo que es la columna de Vinogradsky, pero en este caso nosotros no tenemos pues medios elaborados para hacer este tipo digamos que de proceso. Pero, ¿qué hacen ellos? Pues, al liberar esos ácidos, empiezan a actuar sobre esos compuestos, que digamos que esas moléculas, esos fosfatos inorgánicos asociados, por ejemplo, a calcio, y me lo ponen soluble, es decir, disponible para otros. Cuando están disponibles para otros, aquí de hecho, digamos como que se da esa sinergia entre un grupo funcional y el otro. Por aquí es donde se incorporan los que, digamos que son los solubilizadores, y cuando ya el fósforo está disponible, llegan los hongos micorrizales y toman ese fósforo y se lo traslocan a las plantas. Entonces ahí es donde se da esa incorporación o sinergia entre los dos grupos funcionales, y por ende es, digamos que esa importancia a nivel de la parte pues de agricultura. ¿Algunos muchachos? Bueno, son los que No, no, profe. ya casi terminamos con esta parte. Y muchas gracias por responder. No alcancé a ver quién estaba respondiendo, pero bueno, muchas gracias. Como ustedes se dieron cuenta, pues todos los ciclos biogeoquímicos tienen un montón digamos, como de cambios, y son un montón de reacciones de oxidación y reacción, ¿cierto? Se puede estar en varios estados. Y se dan cuenta, pues, que un solo microorganismo puede tener, digamos, que participación en el uno o en el otro, y es debido a eso que les mencionaba a ustedes ahorita, esa capacidad metabólica que vayan a tener, ¿cierto? Entonces puede que una sola especie puede ser celulolítico, proteolítico, fijador de nitrógeno y solubilizador de fósforo. Ese tipo de cosas obviamente se le da esa capacidad metabólica, ¿cierto? Y en términos de los ciclos como tal, esta es la estructura básica de interacción de todos los ciclos bioquímicos asociados a esto de los grupos funcionales. Si ustedes ven ahí, dicen, uy, jue madre, ¿qué es eso tan impactante? Y me hacen el favor y se aprenden esto para el parcial, que esta gráfica cae. Listo. Para los que están viendo el video después. No, mentiras, esto obviamente no los voy a poner así para que no me vayan de pronto a impactar, porque sí es un poquito complejo, pero voy a intentar como dar una explicación de esa interacción de cada uno de ellos. En un principio, pues, por ejemplo, respecto a ese ciclo del carbono, aquí está, digamos que esa interacción, ¿cierto? Las plantas producen, digamos que esos elementos primarios o entran en esa parte principal de la cadena alimenticia, que este tipo de microorganismos, de hecho no microorganismos, organismos como las plantas liberan esa materia orgánica a través de la hojarasca, llegan quienes empiezan a degradar la hojarasca, se liberan esos azúcares, ahí empiezan a aparecer entonces esos grupos funcionales asociados pues a esa degradación de esas fuentes de carbono. Ahí posteriormente entonces se da esa parte de la respiración, estos microorganismos que son, digamos digamos que toman esas fuentes, son capaces también de participar directamente en otras fases, en este caso con la producción de ácidos orgánicos. ¿Por qué? Porque vienen y empiezan a interactuar con el ciclo del fósforo a través de lo que les acabo de mencionar. Y digamos que de alguna otra manera, por ejemplo, en el caso de los hongos micorrizales, también son capaces, obviamente, de tomar algunos de esos elementos que pueden provenir ya directamente de las plantas, y obviamente empiezan esa participación directamente o esa interacción con el ciclo del fósforo. Lo dejo ahí y continuamos con el otro ciclo, porque voy a intentar cómo hacer esas interacciones de cada uno de ellos. Ahora, con respecto al ciclo del nitrógeno, de nuevo, las plantas.
las plantas van a empezar a producir materia orgánica, ¿cierto? Se tiene que empezar a, digamos que a generar esa degradación que está, por ejemplo, en este caso en las proteínas. Esas proteínas se empiezan también a degradar para formar esos aminoácidos que tienen buena, digamos que buena cantidad de nitrógeno. Eso que sea por la amonificación que me produce el ion amonio, que esto es de lo que yo les decía a ustedes en la primera clase asociada a esta, que aparece a veces como NH4 o el ion amoníaco, ¿cierto? Esa forma, pues que es, no sé cuál sea la razón del por qué eso sale de uno de los otros. Supongo yo que la conversión es muy fácil en el suelo, pues estar en una presencia de lo uno o de lo otro. Pero bueno, entonces como les mencionaba, se da esa, digamos que esa elaboración del amonio, que eso obviamente va a entrar en participación en otra parte de los ciclos del nitrógeno. Siendo que ya está en presencia de amonio, pues aparecen ¿quiénes? Los nitrificantes, ¿cierto? Los que convierten el amonio en nitrito, los del nitrito en nitrato, que eso es lo que está pasando por acá. ¿Qué pasa con esas bacterias que son nitrificantes, que también son capaces de producir ácidos? ¿Y dónde van a interactuar directamente? En la parte del ciclo del fósforo, ¿cierto? Entonces se dan cuenta por ahí, hay un montón de interacciones que se van dando de manera alterna dentro de los ciclos. Adicionalmente, pues también de manera externa, también, por ejemplo, aparecen los fijadores de nitrógeno, que directamente vienen a producir amonio y otra vez vuelve y juega en la misma parte de ese ciclo, en este caso del nitrógeno, que está también involucrado en otras partes del otro ciclo, en este caso, pues, por ejemplo, en lo que les mencionaba del fósforo. Ahora, con respecto al fósforo, ¿cierto? Entonces, que varios de ellos son capaces de producir ácidos, que está el ácido orgánico, que el ácido nítrico, que el H2SO4, que de hecho no lo tengo resaltado, pero por aquí está, van directamente a actuar en esos fósforos insolubles. Y cuando ya está soluble, pues vienen ya los hongos micorrizales y hacen esa parte digamos que ayudarle a la planta a su nutrición. Entonces, si se dan cuenta, pues ahí, digamos que de alguna u otra manera todo se está dando de manera a la par. Y lo mismo con el ciclo del azufre que les mencionaba ahorita, de sulfatos a H2S. ¿Quiénes hacen eso? Reductores de sulfato. ¿Qué pasa con esta reducción de sulfato o cuando se produce eso? Seguramente se está bajando el pH y viene a actuar en el fósforo y otra vez empieza el proceso, pues, de la formación de ello. No voy a entrar, pues, en más detalles porque ya lo vimos, pues, en las, digamos que explicaciones anteriores, pero lo importante que yo les quería mostrar ahí es que todos esos procesos se están dando de manera alterna. No es que una cosa, que el ciclo del azufre está por ahí solito y ya. O que el ciclo de nitrógeno se está dando por allá solito y no hay nada de interacción con nada. Todo el tiempo se está interactuando lo uno y lo otro. Y con esto creo que terminamos esta parte de los ciclos biogeoquímicos. No sé si tienen alguna duda. ¿Cómo lo vieron esta parte de los grupos funcionales? ¿Lo ven sencillo? ¿Lo ven más difícil que lo anterior? Ya le voy a decir ahí para que se conecte. ¿Qué opinan, muchachos? ¿Cómo lo ven, pues, mientras ahí se conecta? Probé la verdad bien, pues no estuvo tan difícil. Hay que recordar Sí, términos. sí, es que yo sé que la clase donde están, cuando uno habla de los ciclos biogeoquímicos directos, es un poquito más impactante, pero como esto es un refuerzo a lo anterior, ya creo que es un poquito más comprensible, pues, bajo lo que ya habían visto previamente. Entonces, por eso, digamos que uno tiene que irse como entrando a la profundización de acuerdo a lo que se había visto previamente. Entonces, bueno, no, yo espero que digamos que les haya quedado claro, ¿cierto? Porque pues creo yo que hay una posibilidad de que, o por lo menos lo estaba hablando ahorita con David, lástima no estén pues todos conectados, pero creo que la idea es que David de como esa parte
que le falta pues de este tema y creo que dejar la parte de interacciones para el segundo parcial para que quede y no digamos que el primer parcial no se nos atrase tanto en fechas, porque obviamente pues algunas de esas clases que se van perdiendo y así nos van haciendo pues como ralentizar en este caso el proceso. Y adicionalmente la unidad uno es un poquito más cargada, entonces de pronto les puede quedar un poco más factible para el estudio, ¿cierto? Pues es como también el ideal, no irlos a sacrificar tanto pues en esa primera unidad que sé que es un poquito la más, digamos que cargada en términos de tema. Esto ahí dice que ya se conecta. Ya, el profesor David se conectó. Muy buenas tardes. ¿Están escuchando? Sí, Hola, profe, sí. ¿Cómo están? Bueno, 10 personas. Bueno, después ven la 10, clase. imagínate, Sí, somos 10 y 2 somos los profesores. imagínate. Está muy Deberíamos bien. tomarle pantallazo para los atentos. Pantallazo. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien o no? Bien, Bien, profe. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿alguien levantó la mano? Jason. Listo, ya les tomé pantallazo. A los que están Ah, acá, indiferentemente lo que sea, por el lado mío, si hay alguna cosa necesitan ayuda, por ahí los tendré en cuenta porque digamos que eso es una participación voluntaria porque hay asamblea, o sea, no están obligados, pero tienen la voluntad. Entonces, por ahí los dejo. Y David le estaba diciendo a ellos que, digamos, dejar el tema hasta cierto punto y dejarlo de interacciones para el próximo parcial y que no les quede tan cargado lo de la primera unidad. sí, sí, gracias, profe. Vea, muchachos, les teníamos como em, no sé, pues como sugerencia o que llegáramos a un Propuesta. acuerdo, o propuesta más bien, era que el tema del parcial entra hasta lo que acabó el profe Julián, hasta ahí entra. Eso para que pues no quede tan saturado y segundo podamos hacer el parcial el martes, que tengan 8 días, ¿cierto?, de gabela con el último tema. Y lo que es interacciones, que ya lo van a comenzar conmigo, queda entonces para el próximo parcial, que de hecho son 2 clases y media por mucho. Y como también nos hemos retrasado, entonces también estamos ajustando calendarios de todo tipo. Entonces no sé si pues los que estén acá están de acuerdo, si alguien tiene algo que replicar o si no, pues ya se lo informan a sus compañeros. Segmento y tienes unos baños. Bueno, ya tenemos. ¿Todo bien? Bueno. Uno asume que sí es cierto, o sea, Sí, yo me- asumo que sí. Entonces el tema del parcial va hasta lo que acabo de terminar el profe Julián. Yo les voy a compartir aquí algo. Si querés, ya profe, ahí no, liberé. me espera un momentico y ya. Vamos a hacer algo netamente administrativo, pues, o sea, ahí está viendo mi pantalla. Sí, Bueno, entonces, vamos a hablar de las prácticas. Ya tenemos el calendario listo. Yo solamente estoy esperando aprobación de los profes que lo van a revisar y me lo envían. Estamos entonces acá. Ayer tuvimos que cancelar pues por temas de asamblea y pues lo de la encuesta que siempre hacemos. El día de mañana hay revisión del grupo 1. Recuerden que no tienen que ir todos. Lo que les recomendamos es ir a tomar bien las anotaciones. Van a estar con el profe Esteban. Esto es de hecho tengo que cambiar acá el horario de 6 a 7 de la noche. Tomen fotografías y en las fotos, por favor, colóquele una escala de medida al lado. Esto que usted sepa que lo que está al lado de la caja de PET que mide 1 centímetro, le coloco una reglita, porque yo hoy en la noche, a más tardar mañana, subo lo que es entonces la forma de medir las áreas con IMAGE, que es un protocolo que hizo el profe Julián y un video también explicándoles cómo se miden las áreas. Entonces, con fotografías lo pueden hacer. Pero entonces, una unidad de medida al ladito de la foto.
Ya el grupo 2, como se los coloqué en el mensaje, sería para el martes 30. Y ahí ya cambió todo lo de aquí para abajo. Pero no nos cambia la fecha de finalización del laboratorio, que sería martes 9 de noviembre, o sea, 2 y 9 de diciembre, perdón, que acabaríamos con el grupo, con la presentación de la columna de Winograph, que obviamente les mandaremos la rúbrica con tiempo, pues, pertinente para que la hagan la actividad. Entonces, primero eso, ¿alguna pregunta? Profe, pero entonces la teoría sí se corre también, pues, La teoría estamos correos una clase, entonces lo que ya voy a hablar de eso, pero con el laboratorio, ¿tienen alguna pregunta? no, señor. Listo, entonces ya estoy esperando que los profes la revisen y la monto. Entonces en el post donde están todos los cronogramas y calendarios va a quedar actualizada para que sepan. Y lo mismo va a pasar con teoría. Ya voy para allá. Bueno, aquí está. Bueno, nosotros solamente perdimos una clase, que fue la del 9 de septiembre. Decidimos entonces seguir, pero con las grabaciones para que las puedan ver sus compañeros después. Y la propuesta es, vea, hoy estamos entonces a 23, puede ser como el punto de corte. Hoy empezaríamos a hablar de interacciones, pero eso se nos va a ir otra clasecita y media. Tendríamos que ajustar, pero el martes sigue entonces la propuesta del parcial. Hasta el tema del día de hoy que dictó el profesor Julián. El tema de interacciones, eso yo lo voy a colocar en un post, viene para el segundo. O sea, lo que yo voy a empezar a dictar dentro del momentito. Pero seguimos con el parcial el martes. ¿Está bien? Y yo en un momentico también les pongo las diapositivas. Apenas salga de aquí se las subo ahí al Classroom. Perfecto. Perfecto. Bueno, no hay preguntas. De todas formas, pues los compañeros que van después a ver la clase, si tienen alguna pregunta, que por favor nos escriban. Ahí les estamos como mostrando todo. Y ya entonces este cronograma también entonces lo voy a subir para que quede actualizado y lo puedan seguir viendo. Bueno, muchachos, eso eran como las cosas administrativas, entonces yo ya empezaría entonces con la clase. Listo, Profe, entonces ya me despido. estamos hablando. Ya estamos hablando pues y chao muchachos, nos vemos el martes pues si no hay nada extraordinario. Si tienen alguna información, que por favor también nos avisen, que a veces no Sí, nos por enteramos favor. con tiempo y que tengan un poquito de paciencia, que nosotros pues tenemos más cursos y otros trabajos, entonces intentamos estar como muy actualizando mucho los posts, las noticias, pero a veces nos retrasamos un Se poquitico, pasa. que nos tengan paciencia. Listo, nos vemos pues. Muchas Bueno, gracias. listo. Hasta aquí me salvé. Bueno, muchachos, ¿están viendo mi pantalla ya? Sí, profe. Listo, bueno. Vamos a comenzar una nueva temática. Esta va a ser esencial para todo lo que sigue en el curso y es hablar netamente de las interacciones que tienen los microorganismos con respecto a ellos mismos, pero también con respecto a otros organismos que no sean microorganismos, ejemplo como nosotros, las plantas u otros animales. Las interacciones, muchachos, es la forma en cómo se relacionan específicamente las poblaciones microbianas y también las comunidades con otros organismos macro y micro, pero también con factores abióticos. De los factores abióticos no voy a hablar mucho, después un poquito, yo creo que en la próxima clase tocaré algo. Y esto es clave para seguir estudiando toda la parte entonces de métodos de estudio, ¿cierto? O sea, cómo ya estudiamos las interacciones. Hay métodos dependientes de cultivo, independientes de cultivo, hablamos de ómicas, y con todos esos datos podemos modelarlos para estudiar interacciones. Eso es lo que sigue la próxima unidad, ¿cierto? Para que vean como el orden lógico a nivel conceptual. Bueno, la forma entonces de relacionarse, y aquí los muestro, todos los microorganismos, aquí faltan obviamente algunos representantes de los grupos microbianos que uno estudia, por ejemplo también los virus, siempre tienen unas relaciones entre ellos mismos y también entre nosotros. Esas interacciones tienen unas consecuencias. Lo que podemos llamar hoy en día, entonces, que esa consecuencia puede ser netamente con el que esté interactuando,
como por ejemplo nosotros, en caso de salud o enfermedad, pero también entre ellos puede tener consecuencias. Esas interacciones ahorita las vamos a ver que se dividen en varios grupos y esas consecuencias se llaman positivas o negativas, o sea, interacciones positivas, interacciones negativas. Y tiene que ver más que todo es con la afectación del fitness hacia alguno de los componentes de la interacción o miembros de la interacción. Vamos entonces a minimizar un poquito porque es bastante complejo el tema. Hablar de interacciones bipartitas, a eso es lo que me voy entonces a referir durante estas dos clases. Bipartitas quiere decir de a dos poblaciones, no más. Porque si fuera de a 3, 4, ¿cierto? 100, 1000, como pasa en la naturaleza y en otros lugares por fuera del laboratorio, la cosa se complica bastante. Y eso lo entraremos a hablar un poquito después. Todo lo que ven entonces acá abajo son diferentes efectos que pueden tener las interacciones en nuestro cuerpo, tanto enfermedades como protección contra la enfermedad. Todo está marcado, esto con algunos microorganismos que causan cosas negativas, están en rojito, los positivos están un poquito en azul. O las dos, positiva o negativa, tienen otro color. Muchachos, aquí el mensaje es, hay interacciones de los microorganismos con ellos mismos y con nosotros, ¿cierto? Como para minimizarlo ahí, puede ser con cualquier otro organismo en este planeta. Y tiene consecuencias. Consecuencias tanto para los que están interactuando, o sea, los mismos microorganismos, como para también puede ser el hospedero en este caso, que es el ser humano, el que también está interactuando con ellos. Tanto entonces, patogénesis, o sea, que producen o no producen enfermedad, o que también permite entonces que tenga el ser humano una protección contra diferentes tipos de patologías, inclusive las no infecciosas. Las interacciones, como les dije, se dividen de hecho en varios grupitos. El grupo principal es definir las interacciones entre si hablamos dentro de la misma especie o de especies distintas. Entonces, intraespecíficas o intraespecies quiere decir dentro de la especie. Estamos hablando de interacciones dentro de una misma especie. Concepto complicado porque ya vimos algo de especiación, entonces tendríamos que definir, ¿cierto? ¿A qué llamamos especie para estudiar esas interacciones? Eso es lo primero. Entonces, que es un concepto operativo, está muy bien, o nos vamos a cualquier otro concepto que haya de todos ese montón que hay, que les explicaba las clases anteriores. Entonces, dentro de la especie, interespecíficas, estamos hablando con diferentes especies. Y cada uno de ellos tiene divisiones. Tiene tanto interacciones positivas como interacciones negativas. Lo mismo las interespecíficas, tienen interacciones positivas, negativas, y hay otras que se denominan neutrales. O sea que como que no sabemos qué pasa. Vamos entonces a mirar en el siguiente cuadro esa división que hay. Miremos las interespecíficas o interespecies, o sea, distintas especies. Esas interacciones pueden ser entonces mutualistas, de cooperación, antagonistas, agonistas, comensales y neutrales. Ya se las voy a explicar, si no alcanzamos esta clase, pues la próxima hablamos de ellas. Y si ustedes ven, tienen unos símbolos. Tienen 2 más o 2 menos o 1 más y 1 menos. Eso era como les explicaba, estamos hablando de interacciones bipartitas, eso quiere decir entre dos poblaciones, una población A y una población B, cómo interactúan entre ellas. El efecto de la interacción puede ser para una positiva y para la otra también. También puede ser que el efecto de la interacción pueda ser positiva para esta y negativa para esta. Y viceversa, ¿cierto? También negativa o positiva. Y también puede ser la interacción negativa para los dos. ¿A qué me refiero con positivo o negativo? En un momento se los voy a explicar. Tiene que ver con el fitness, que les he explicado varias veces, ¿cierto? Fitness. El fitness es lo que es el que se regula con la interacción. O sea, si la interacción es negativa para cierto tipo de microorganismo, su fitness va para abajo. Si la interacción es positiva, su fitness va para arriba. Así es que se define. Y con respecto a las intraespecies,
O sea, dentro de la misma especie encontramos dos. Una que se llama cooperación y la otra se llama competencia. ¿Cómo ven los simbolitos? Cooperación para las dos poblaciones es una interacción positiva, pues cooperan. Cuando estoy hablando de dos poblaciones es que las dos pertenecen a la misma especie. En este caso de intraespecíficas. Y cuando hablo de competencia es que para al menos una de ellas es malo con respecto a su fitness, o sea, decae como tal. ¿Tienen alguna pregunta con esto? No, profe. Listo, gracias por responder. Ahora, este me pareció muy bacano este paper. Miren esto. Bueno, nos muestra un bicho y nos muestra un conejito. Quiero que miren las interacciones que pueden haber entre, pues en este caso es un artrópodo, esto ya es un mamífero, en diferentes poblaciones, esto, microbianas que están con diferentes colores y diferentes formas. La flechita siempre va a ser, en cuestión de interacciones, algo que se da, que se favorece, que uno le da al otro. Claro, los microorganismos, si ustedes ven acá, estas bacterias, pueden dar como recibir de un hospedero, con el cual también están interactuando. Pero entre ellas mismas, miren la flechita acá, también se están compartiendo algo, se están dando algo que ahorita les voy a empezar a explicar. Pero ¿qué pasaría con diferentes tipos de microorganismos? Miren, ellos también pueden dar, ¿no? Dan reguladores de crecimiento, metabolitos secundarios, etc. Pero también pueden haber bloqueos. O sea, esto que está como este símbolo, ¿cierto? Que es esta línea discontinua, al final con esta rayita acá, es como si estuviera bloqueando, ¿cierto? Como no. Este bloqueo significa que la interacción puede ser negativa. Entonces, como se pueden dar cosas positivas y se pueden regular todas estas interacciones entre diferentes grupos microbianos, miren lo que está pasando. Hay una consecuencia o de salud o de enfermedad en el hospedero. Ahora imagínense que estos son poquitos microbios, ¿cierto? Algunos. ¿Qué pasaría cuando yo tengo cientos o miles de poblaciones en un mismo espacio, un mismo hábitat, en este caso el cuerpo humano? Ya las interacciones son mucho más complejas. Es de toma, recibe, compite, y eso se vuelve realmente un reto para estudiar. De hecho, no sé si se acuerdan en los primeros videos, el primero que les compartí, que no alcanzamos a verlo por cuestión de que el video bien estaba dañado, me acuerdo muy bien. Habla un poquito de eso, de cómo conocer esas interacciones para poderlas utilizar a nuestro favor y de esa manera pues poder tratar enfermedades, protegernos de ellas. Conocer esto implica o va a tener ese efecto, tanto claro en el hospedero, también salud de enfermedad, o ¿cierto? Salud o enfermedad. O puede ser que si yo empiezo a conocer los miembros, esos grupos taxonómicos, y esos grupos taxonómicos cómo interactúan entre ellos, miren todas las flechitas, los bloqueos que hay. Y con respecto también al hospedero, yo pueda conocer mejor todo el fenómeno de la enfermedad y de la salud como tal, y puedo utilizarlo para tratarlas. Eso, la ecología microbiana ha dado un aporte gigante para eso. Ahora, les comentaba que las interacciones pueden ser positivas o negativas. Las interacciones positivas son las que realmente muestran este comportamiento para alguna de las dos poblaciones. Recuerden que estamos siendo reduccionistas, estoy hablando de solamente dos, población A y población B. Para alguna de las dos, esa interacción puede ser positiva y siempre va a haber un incremento en la tasa de crecimiento y en la densidad poblacional. Eso quiere decir que el fitness aumenta, toda su capacidad reproductiva. En contrarresta, es cierto, contrarrestando pues lo que acabé de decirles, la interacción negativa es lo contrario, el fitness disminuye. Esto lleva entonces a que haya pérdida de tasa de crecimiento y obviamente de la densidad poblacional no va a ser lo mismo. Casi que en todas las poblaciones, como las interacciones son tan complejas, pueden haber un efecto combinado de las dos, como en esta cinética que muestran casi todos los textos de crecimiento. Siempre va a haber un pico
donde hay un crecimiento óptico bajo ciertas condiciones bióticas y abióticas de esa población microbiana, pero puede ser que solamente por las interacciones pueda haber, ¿cierto?, una interacción positiva para esta población y entonces incrementa su fitness. Pero en algún momento puede ser que solo por interacciones, ojo que no estoy metiendo factores abióticos, solamente interacciones bióticas, esto podría entonces bajar y representar entonces pérdida de densidad poblacional y pues que baje su fitness. Y eso entonces es lo que define realmente las interacciones, o sea, en cómo se relacionan y al final cuál es la consecuencia en el fitness. Entonces, en este caso, empecemos a hablar de intraespecies, o sea, dentro de la misma especie. Se divide en dos, positivas y negativas, como lo ven acá, dependiendo entonces de la cinética de crecimiento y la relación con el fitness. Y la primera se llama cooperación. Es positiva. O sea que el fitness generalmente está o manteniéndose o creciendo. Y la segunda es la competencia. ¿Por qué? Porque también dentro de la especie hay competencia. Miremos acá, ese es otro paper también súper bacano que encontré, cómo están las dos en cuestión de hablando intraespecies, o sea, dentro de la especie, tanto la cooperación como la competencia. Cooperación generalmente, a ver, existen varios conceptos acá, ya les voy a hablar de algunos, pero es como pensar que hay un bien público dentro de la misma especie, pero entre ellas, si ustedes ven las flechitas, se lo van compartiendo. Hay algo que comparten entre ellas que hace que ese fitness se mantenga, ¿listo? O crezca. Bueno, con otras especies pues también puede haberlas. Esas las vamos a ver cuando miremos interacciones interespecíficas. Por ahora les estoy hablando solamente de intra, o sea, dentro de la misma especie. Y dentro de la misma especie también se pueden compartir por recursos y por espacios. Como siempre les he dicho, depende del concepto de especie que yo tome. Ahí podría definir entonces la interacción. Entonces, por eso es tan delicado empezar a definirlo siempre en ecología. Con eso entonces es que alguna de ellas, su fitness va entonces a caer, porque están compitiendo por espacio y por nutriente. Hablemos entonces un poquito más de la cooperación. ¿Cómo ocurre la cooperación? Hay varios ejemplos, les voy a hablar solamente de biofilms o biopelículas, es como el que más se coloca en los libros y en los textos, y el otro se llama quorum sensing. Entonces, primero, ¿cómo ocurre la cooperación? Es una interacción positiva, intraespecies, y se da casi siempre por intermediarios metabólicos, muchachos. Entonces, las células empiezan a liberar unas moléculas, y esas moléculas permiten entonces comunicación con las otras células, y empezar a tener un efecto para producir otro tipo de metabolitos, especialmente polisacáridos o enzimas, que permiten entonces que se comunican o que se pueden proteger. Eso hace entonces que cuando ellas se unen, hayan menos pérdidas en cuestión de fitness, o sea, se protejan. Y lo otro es que tengan alimento, listo, que pueda haber mayor reabsorción de moléculas carbonadas, nitrogenadas, etcétera, para que ellas puedan entonces alimentarse de ahí. Eso se ha estudiado mucho en lo que tiene que ver con bacterias, más que todo, hongos, obviamente también protozoos, pero más que todo en bacterias. Esto permite entonces, claro que sí, pues obtener nutrientes de cierta manera y generar un ambiente en donde ellas se puedan, digamos, defender. En este caso, donde puedan sobrevivir y puedan reproducirse. Si se protegen, van a poder hacer eso, por lo tanto el fitness pues no se va a ver alterado. Dentro de los principales ejemplos que hay están las biopelículas. Es simplemente células que entonces están habitando un cierto tipo de hábitat y que ellas generalmente se colocan en una superficie, la que sea. De hecho, si ustedes ven en una placa de Petri, pues que se está formando una colonia, la colonia también podría ser una biopelícula. Entonces están aglomerando, ellas pueden producir unas sustancias oligopolisacáridos generalmente, y ellas entonces empiezan a protegerse, a alimentarse de este polisacárido, a seguirse reproduciendo. Esta es la idea del biofilm, se siguen desarrollando. Miremos en la siguiente imagen, esto un poquito más del proceso. Entonces, miremos entonces que están las células,
aquí está la superficie, ellas se adhieren a esa superficie generalmente, se empiezan a agregar, se empieza entonces la formación del polisacárido, lo empiezan a producir. Eso empieza a madurar de cierta manera y llega a un punto en donde se dispersan y vuelve el juego. Entonces es una matriz que los protege y les permite sobrevivir, les permite reproducirse. Acá pueden estar pasando varias cosas, muchachos, en un biofilm. Déjenme por acá. Discúlpenme. Que no encuentro la lupita. En un biofilm pueden entonces haber interacciones por intermediarios metabólicos. Hay sustancias que se están produciendo y ellas se pueden comunicar por medio de taxía, ¿cierto? Se llama quimiotaxis. También puede haber intercambio génico intraespecie. Es normal, si hay interespecie, pues también intra, ¿cierto? Entonces intercambian genéticamente esto, ADN principalmente, ¿cierto? Puede también haber segregación de moléculas de señalización. ¿Esto qué tan útil sea en un biofilm? No lo sé, porque a veces puede ser más útil si es que las bacterias van a infectar en otro tipo de ambiente, ¿no? Y poder entonces, pues sí, lo que hablábamos es como, ¿cierto? O sea, se adhieren y se agregan y se protegen. Eso es lo que puede estar ocurriendo dentro de un biofilm. Entonces esa es la primera. Biopelículas. Ese es el primer ejemplo de la interacción intraespecie, que se llama cooperación, que recuerden que es una interacción positiva. ¿Por qué? Porque el fitness no se aumenta, no se afecta y estaría de cierta manera aumentando, como lo muestran acá. Miren el fitness que aumenta generalmente. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No, profe. Esto, gracias, Natalia. Ahora, la segunda forma más estudiada se llama quorum sensing. Yo no sé si en alguna otra materia se los han mencionado. Es una forma que tienen las bacterias principalmente de comunicarse. Ellas liberan unos intermediarios metabólicos, en este caso para las gram negativas, el que más se ha estudiado es la acetylhomocerilactona, pero también por sus siglas AHL, las cuales entonces, al liberarse, permiten, ¿cierto?, que salen dentro de la célula, que empiezan a dispersar otras bacterias, la localizan especialmente, o la reconocen más bien, dentro de la misma especie, para que se puedan movilizar, llegar hacia alguna parte, una forma de taxia. Y eso generalmente se considera como un factor de virulencia que permite que esa bacteria infecte. No tanto así que produzca la enfermedad, sino que sea la primera parte, la infección. Entonces, se ha estudiado mucho en Vibrio fischeri y son estas moléculas que entonces la célula está liberando y que otras células de la misma especie o que tengan compatibilidad, a veces se ha estudiado también en especies distintas, pero pues más que todo dentro de la misma, va entonces a generar esa comunicación. Esto, por ejemplo, miren acá moléculas quorum sensing, ellos tienen unos receptores, las otras células las reconocen y acá se da todo el mensaje de señalización. Pero también existe lo contrario, muchachos. Entonces, esta sería la interacción positiva. Claro, pues si se están comunicando, pueden invadir o infectar más fácil a un hospedero y eso afectaría positivamente su fitness. Pero pueden haber otros como, otro mecanismo que se llama el quorum quenching. Esto ocurre mediante unos tipos de moléculas que compiten con las moléculas del quorum sensing. Esto inactiva los receptores y eso hace que no haya comunicación, se inhibe el quorum sensing. Y de esta manera, pues, de hecho, se bloquearía un proceso de infección como tal, y de hecho se hace. En gram negativas, generalmente, esa molécula que más se utiliza se llama la acetylhomocerilactonasa, o sea, quiere decir que es una enzima que degrada el HL. Bloquea, la degrada en este caso, y eso hace que no se dé el quorum sensing. En el área en que trabajo hay bacterias que producen este tipo de enzimas. Entonces, uno puede, en una planta, pues ocurre lo mismo que en los seres humanos, hay comunicación entre bacterias, ellas se sensan
y van a infectar a la planta, pero yo puedo bloquear entonces la señalización utilizando otros microorganismos que produzcan la enzima. Esa enzima inhibe entonces la unión a los receptores porque degrada la molécula y por esa razón ya la bacteria patógena no estaría haciendo nada en la planta. Eso, muchachos, pues eso es biocontrol. Entonces, vean que ese principio ecológico pues se utiliza, sino con el bloqueo. Lo mismo pasa de cierta manera también en algunas patologías para seres humanos. Pueden utilizar este tipo de moléculas, el quórum, para generar quórum quench y establecer que, pues, prácticamente no sea el sensing como tal. Uno ve mucho que la gente está muy interesada en esto. Esto simplemente es algo nuevo que adherí. Es de una investigadora, si no estoy mal, en Copenhague. Ellos estudian, miren, patógenos zoonóticos, no se pueden transmitir por enfermedades, pero estudian entonces todas las interacciones microbianas. Entonces miren cómo ellos lo pintan. Ellos estudian el modelo principal es Staphylococcus aureus. Miren entonces la flechita, esos intermediarios metabólicos hacia ellos mismos, eso quiere decir entonces una interacción intraespecífica, esto positiva, en este caso quórum sensing. Y cómo estudiando el quórum sensing y toda la parte ecológica, ven cómo o los fagos o los antibióticos pueden afectar entonces a esta bacteria y a las comunidades de Staphylococcus en general. O sea, vuelven a mirar a la ecología para poder entonces ver cómo tratar las enfermedades infecciosas, en este caso el modelo de Staphylococcus. Entonces, eso es para mostrarles la utilidad que tiene pues este tipo de conceptos y que se aplique. Bueno, hablemos un poco entonces de las interacciones negativas intraespecíficas. No he pasado nada interespecies. Yo creo que podríamos parar ahí. Cuando lleguemos a interespecies, paramos y ya retomamos la próxima clase. Bueno, les anuncio, si el jueves no hay asamblea, el jueves no se graba la clase, o sea, se da por acá mismo. Normalito, seguimos. Ya si ustedes la quieren grabar pues por aparte, pues claro que pueden. Pero nosotros no, solamente vamos a grabar cuando hayan estos eventos de asamblea. Continúo por acá. Entonces, competencia. No solamente aplica para intra, también para inter. Más adelante les voy a hablar de ello, pero aquí es muy importante. Y la competencia es una interacción negativa que aplica generalmente cuando se tiene las dos poblaciones, vamos a hablar de población A y población B que pertenecen a la misma especie, ¿no? De igual especie, que comparten un mismo nicho ecológico. Ya les hablaron de nicho. Imagino que les habló el profe Julián de las diferentes tipos de definiciones que hay. Y especialmente la que más se utiliza hoy en ecología es la de Hutchinson, la de hablar de un hipervolumen enidimensional, algo un poquito abstracto, pero yo generalmente lo resumo mucho para estudiantes de pregrado como el estilo de vida, algo así, o sea, el nicho que es el estilo de vida. Si bien se define en cuestión de ubicación-función, o sea, un funcionamiento de toma y dame, catabolismo todo el tiempo, en un hábitat en particular, influenciado por factores bióticos y abióticos, es también preguntarse, bueno, ¿cómo lo puedo resumir? Entonces, decir, es que es el estilo de vida. Si usted se pregunta, bueno, ¿cuál es mi estilo de vida, cierto? Usted, bueno, le puede preguntar a usted dónde vive, usted qué hace, usted qué come. Hágase de cuenta que es lo mismo, ¿cierto? Pero para una población. A todas esas preguntas que al final se terminan definiendo por muchas dimensiones, ¿cierto? Es que ella hace algo cuando es un pH particular. Ella produce cierta cantidad de moléculas de carbono. Ella consume cierta cantidad de moléculas de carbono. Y me puedo quedar hablando de todo lo que puede definir un nicho. Por eso se llama que es n-dimensional, o sea, que asume n dimensiones, porque prácticamente definirlo es muy difícil. Entonces, cuando se da la competencia es que ellos prácticamente pueden tener el mismo estilo de vida, consumen los mismos nutrientes y viven en el mismo hábitat. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ellos entonces pueden competir por espacio y nutrientes. Consumen lo mismo. ¿De qué va a depender? Primero, de cuál sea mejor consumiendo nutrientes y reproduciéndose. Y sobreviviendo, reproduciéndose. Eso quiere decir que estén mejor adaptados.
Por lo tanto, le estoy hablando de selección natural. Entonces, generalmente en el laboratorio se colocan a competir A y B. Esos experimentos, que ya les hablo en la próxima clase de ellos, se llaman experimentos de exclusión competitiva. Exclusión, qué pena y la letra, competitiva. Yo puedo hacer experimentos así. De hecho, los montamos en el laboratorio, en la parte de interacciones, ponemos a competir. Solamente, pues obviamente, pues, lo que hicimos fue interespecífico, no fue intraespecífico. Pero uno lo puede hacer también a nivel intra. Hay que tener ciertas particularidades en cuestión de los experimentos. Pero yo puedo ver que cuál es el mejor entre A y B en cuestión de ser mejor competidor. Y eso lo está marcando la selección natural. Entonces, cuando yo los coloco a competir, generalmente uno se va a extinguir y el otro va a sobrevivir. Eso se llama exclusión competitiva. Por eso es que hago ese tipo de experimentos. También pueden haber otras que sí se licen y se consuman los nutrientes del lisado de las bacterias. Eso se ha estudiado mucho, eso se llama canibalismo. Entonces, hay muchos modelos en donde ven que en cierta medida, después de que están interactuando con ciertos factores bióticos y abióticos, las células se lisan. Entonces, el lisado que queda de esa población es carbono, es nitrógeno, es cierto, es fósforo, es todos los nutrientes que necesitan las otras células para poder entonces alimentarse y seguir sobreviviendo. Entonces, el canibalismo también termina siendo algo que está dentro de la competencia. Y por último, se pueden producir sustancias tóxicas, unos intermediarios metabólicos, toxinas, antibióticos, etcétera, que se producen y entonces hace que ellos entre sí compitan. Eso es lo que pasa. Ese paper de acá me muestra que dentro de una colonia, en este caso de un bacillus, ahí se ve, pues hay varias bacterias que tienen este tipo de morfología, pero es especialmente reconocida dentro del género Bacillus, en donde en cada pedacito de colonia, muchachos, uno piensa que todo esto es homogéneo, y parece que no. Hay muchos estudios que te dicen que esto tiene una fenología, unas edades, y hay unos tipos celulares distintos, qué bacano. Entonces no vas a encontrar los mismos tipos acá, etcétera. Pueden ir variando. Entonces, lo que hicieron estos investigadores fue empezar a hacer mutantes. Ellos utilizaron diferentes tipos de proteínas verdes fluorescentes. Recuerden que esas GFPs pueden ser azules, amarillas o rojas. Yo puedo utilizar cualquier color. Y obviamente, lo que hicieron fue mutantes que aprendían estos genes cuando ellas estaban produciendo o haciendo cierto tipo de cosas en la colonia. Entonces, cuando estaban de este color azulita, se expresaba la proteína y sabíamos que esto eran células móviles, se estaban moviendo, que no son lo mismo que las células productoras de matriz extracelular, especialmente para que se generen polisacáridos. Mírenlas acá. De hecho, están en plena división y ellas pueden ir produciendo ese tipo de sustancias que sirven para las interacciones positivas intraespecíficas. También entonces pueden haber células competentes, en este caso recuerden que la competencia, estamos hablando por esa capacidad que tienen las células de tomar DNA foráneo y poderlo introducir dentro de su cromosoma. Y otras células que estaban esporulando. Dentro de este tipo de células especialmente, habían unas que lastimosamente no aparecen acá, que se suicidaban, entre comillas, todavía con una especie de apoptosis. Ellas llegaban y se lisaban para que otras se las pudieran comer. Eso lo dice en el paper. Entonces miren que todo esto permite, de cierta manera, en una colonia, y obviamente con las técnicas adecuadas, empezar a estudiar las interacciones dentro de una misma especie. De hecho, miren que es dentro de una misma colonia. Miren todo lo que está pasando. Y esta es una de las formas en que yo me puedo acercar al estudio. ¿Tienen alguna pregunta? Y yo creo, gracias, Stephanie.
Esto de acá es un ejemplo en mi área acerca de la competencia y cómo se utiliza. A ver, les voy a hacer el cuento ya y con esto termino y retomo la próxima clase desde acá. Resulta que hay unos efectos. Natalia, se te prendió el micrófono. Natalia no me escucha. Allá. Muchachos, entonces resulta que en las plantas, ustedes han escuchado que cuando baja mucho la temperatura en ciertos cultivos hay unos daños por heladas. Entonces se presentan las heladas, que son, pues, o se asocian a fenómenos climáticos donde baja mucho la temperatura y se genera todo ese hielo en los tejidos y por lo tanto el efecto es daños. Se queman las plantas y eso tiene una afectación en la productividad agrícola y en la sanidad vegetal. Resulta que desde los 80 se descubrió que esto realmente no está asociado tanto a la temperatura. O sea, la temperatura tiene que ver. Entonces empezaron a preguntar, venga, ¿a qué temperatura realmente el agua se congela, genera cristales de hielo? O sea, el agua se nuclea y genera cristales y el agua intracelular, esto que en esos cristales daña la célula. Pues las temperaturas, ustedes saben que tenían que bajar mucho. Esto, en ciertas condiciones ambientales, recuerden temperatura, presión atmosférica y humedad, pues tal vez hablo de 0 grados centígrados, ¿no? O dependerá. Muchas veces en el ambiente no se llega a este tipo de temperatura. Es un poquito más alta, ¿cierto? 5, 7 grados y de todas formas existían daños por esas heladas. Entonces descubrieron que eran unas bacterias que estaban en la filosfera de las plantas. La filosfera es la parte pues de arriba. O sea, cojo el tallo, las raíces hacia abajo se llama rizosfera, la parte de arriba se llama todo filosfera. Ya que había unas bacterias que vivían acá en la filosfera y mediante un estímulo térmico, ellas lo que hacían era organizar, de cierta manera, mediante la producción de unas proteínas, las estructuras del agua, formando cristales, o sea, nucleaban nucleaban el agua para convertirlo en hielo. Esas bacterias se llaman bacterias nucleadoras de hielo y es porque producen esas proteínas que nuclean el hielo. Esto generalmente, pues aquí más o menos se ve. Esto, lo que pasa es que no alcanzo a ver la lupita y me disculpan. No. No sé qué hice, espérame un momentico. Mejor así. Entonces, eso es lo que hacían, era producen las proteínas, la proteína ingresa a la célula y el agua que está dentro del tejido se nuclea y genera esto. Miremos este videito cortico para que vean cómo es que actúan las proteínas nucleadoras de hielo. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, entonces miren, acá tengo agua. Bueno, no la tengo yo, la tienen los investigadores que grabaron este video. Y van entonces a agregar la matriz proteica que producen estas bacterias y van a ver lo que pasa. ¿Listo? ¿Sí vieron? Es la forma entonces como pues, unas proteínas bacterianas hacen hielo. Esto es muy útil a nivel biotecnológico, sí, muchachos, porque se han estudiado en algo que se llama bioprecipitación, o sea, podemos formar cristales de hielo en las nubes y hacer llover. Y lo otro es en empresas que hacen hielo, pues pueden utilizar estas proteínas para hacer hielo mucho más rápido, y de hecho se hace, para que sepan. Lo que pasa es que aquí les estoy hablando de salud vegetal. Esas bacterias son patógenas, ¿cierto? Generan una afectación por un estímulo térmico, no tan grave como de llegar a temperaturas inferiores a los 0 grados centígrados, de hecho, antecitos de llegar. Bueno, entonces, como la ecología y el estudio de las interacciones y el principio de exclusión competitiva me ayuda a controlar enfermedades.
Ya en la próxima clase retomo desde acá y les explico cómo estos principios pueden ayudar al control de ellos. Y hasta acá llegamos por el día de hoy. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta. ¿No? Bueno, muchas gracias por asistir y ya nos vemos entonces el jueves. Recuerden otra vez por este mismo link. Ya voy a dejar de grabar y los anuncios respectivos se los voy colocando durante esta noche y mañana temprano. Se cuidan. Gracias, Hasta luego, profe. profe. Hasta luego. Gracias. Chao.